Hola de nuevo. Quería dedicar este episodio, que es un pequeño homenaje a la vida, a mi hermano Juan y a mi primo Álvaro, que me llenan de fuerza en cada pedalada. Como sé que hace mucho tiempo que no subo ningún vídeo, os pondré al día. Salí de Cádiz, crucé el Atlántico durante 14 largos días y llegué a Recife, en Brasil, donde recorrí unos 1300 kilómetros en bicicleta hasta llegar a Itaparica. Allí conviví durante varios días con una familia de monos titís. Les encanta el mango y son muy juguetones. Os voy a presentar a mi amigo Loreto. Cada sitio que descubro es mágico y a veces cuesta saber cuándo despedirse y decir adiós. Pero el camino sigue abriéndose ante mí y la curiosidad de no saber qué me voy a encontrar me empuja a la carretera. Hola. Bueno, por fin conseguí salir de Itaparica, son las 4:30, quedaba solo una hora para que anocheciese y no encontraba ningún sitio para acampar, pero he conseguido encontrar uno. Por aquí tengo la bici, escondida, ahí está. Y este va a ser el sitio donde voy a acampar. Y nada, son las 4:30, voy a ponerme a preparar un poco la cama, la cocina y a dormir, que mañana a las 5 de la mañana estamos en planta. El calor del fuego por las noches me reconforta y el humo ahuyenta a los mosquitos. Prácticamente llueve cada noche y cada mañana. Hola, son las 7:30 de la mañana, no para de llover, estoy empapadísimo hasta las trancas. Por suerte hubo un buen hombre, creo que era el propietario de allí, de la plantación, que me regaló 2 cacaos, que están buenísimos, nunca lo había probado, y plátanos y una botellita de agua. Voy a parar aquí a descansar un poco con él. Me dirijo a Valencia, que deben quedar unos 40 kilómetros. Ese día no paró de llover. Finalmente llegué a Valencia, donde me invitaron a dormir en un garaje. Y así, a la mañana siguiente, dirigirme a Camamú. Me encanta pedalear viendo los diferentes paisajes, reflexionando, parándome a hablar con la gente o simplemente escuchando música. Bueno, aquí estoy a mitad de camino para llegar a Camamú. Allí cogeré un ferry hacia Barra Grande. Y nada, quería parar para hacer este vídeo porque justo estaba escuchando una base que me ha pasado un amigo mío, Pipe, y se me han puesto los pelos de punta. Todo lo que he hecho hasta ahora en mi vida creo que ha sido para llegar justo aquí, a Brasil, a Sudamérica, y hacer este viaje en bicicleta. Las carreteras son estrechas, pero hay sitio para todos, desde coches y ciclistas hasta señores con sus burros. Procuro saludar a cada persona que se cruza en mi camino, pues pienso que los pequeños detalles pueden cambiar el mundo. La gente me pregunta si no me aburro pedaleando durante 6 horas al día, y les respondo que a diferencia del coche, la bicicleta te permite interaccionar con tu entorno, te da tiempo a estar solo, a reconectar contigo mismo, a valorar lo que realmente importa. Se conoce toda clase de personas y te das cuenta de que todo lo que hace falta para ser feliz está dentro de nosotros. Es fácil perderse por las calles de los pueblos, pero siempre hay gente que está dispuesta a ayudar. Los puertos tienen una energía especial. Aquí se mezclan turistas, locales, vendedores ambulantes al grito de agua helada, pescadores y patrones que hacen de sus barcos pateras cuando la Guardia Marina nos mira. Vengo del puerto de Camamú, iba todo genial, la pista increíble, estaba esperando allí la lancha rápida, pero de repente ha llegado la Guardia Marina y ha empezado a pedir papel a las lanchas. Mi bicicleta todavía no estaba montada, o sea que el tío de la lancha me ha mirado, yo lo he mirado y me ha dicho no, y le he dicho vale. Digo, bueno, dame las mochilas que ya estaban dentro del barco y me las averiguo. Y me he metido en este edificio abandonado, que espero que no haya nadie, no venga nadie por la noche. He visto que hay rastros de alguna que otra hoguera y condones, pero parece bastante tranquilo. Comeré unas galletas que tengo, algo de fruta, dormir y mañana por la mañana con tranquilidad ir al puerto otra vez y coger el barco grande. Encuentro pequeños paraísos allá donde miro, desde un simple cebu, el primo jorobado de las vacas, hasta el mismísimo valle del Edén, escondido entre una fortaleza de árboles. Bueno, al final tampoco he podido acampar allí en el edificio abandonado,
porque se ha acercado un chico con sus vacas y le he preguntado, me ha dicho que era privado, pero ese no es el mayor problema, sino que allí se juntan todas las noches todos los maleantes, yonkis y demás. Yo he echado un vistazo y no he visto muchas cosas, pero al final un chico muy amable me ha ofrecido este pequeño sitio, que no es el mejor sitio del mundo, pero bueno, es seguro, tengo techo y nada, ahí estoy preparando el agua para cocinarme unos espaguetis. Un día un poco duro, pero bueno, siempre hay cositas que te alegran al final del día. Brasil está rodeado por más de 7.000 kilómetros de agua en su litoral. El agua. Nunca me había dado cuenta de cuánto le debo. Me transporta, me descubre nuevas tierras en su horizonte, me hidrata y me regula la temperatura. Juego y surfeo con ella. Me da vida. Evolucionamos en ella, pero en algún momento de lucidez o estupidez decidimos independizarnos y conquistar la tierra. Estoy en Barra Grande y me dirijo hacia Itacaré y otra vez estoy en la misma. Tengo que elegir entre hacer este camino de arena durante 40 kilómetros y luego otros 30 de montaña, o ir directamente a la playa y hacer 40 kilómetros. Así que voy a seguir un poquito más y ver si mejora, y si no, iré directamente a la playa. Y así es la vida, llena de baches en el camino, que vamos sobrepasando con la ayuda de nuestros amigos. Amigos que te ayudan y te llevan. Amigos de 5 minutos o amigos para siempre. Vivir hasta los 20 o vivir eternamente. Lo uno o lo otro es irrelevante. Lo único que importa es la actitud, vivir, disfrutando, siendo uno mismo y siendo consciente. Que tomemos el camino que tomemos, disfrutemos de él, sin miedo. Al fin y al cabo, el futuro nadie lo conoce. Mi peor pesadilla hecha realidad, a kilómetros de cualquier población y atrapado en una playa. Ya no puedo pedalear, me está comiendo la marea y empujar la bici requiere mucha energía, así que creo que buscaré un sitio para descansar. Por suerte tengo agua, tengo casi 2 litros y tengo algo de comida, y además no estoy solo, estoy con mi amiga la tortuga. Aunque no sé si me hará mucha compañía, la verdad. Pues nada, a seguir. Cada reto, cada nueva experiencia, cada caída, me ensancha el alma y me enseña acerca de la vida y acerca de mí mismo. Me hace más sabio y más fuerte. Y es que el ser humano es sumamente antifrágil. Antifrágil es la cualidad de mejorar bajo situaciones de estrés, de sacar lo mejor de uno mismo, de innovar. Y por estrés me refiero a un estrés moderado. La gravedad que nos une a la Tierra hace nuestros huesos más fuertes. Tirarnos de un rascacielos nos mata. Ingerir ínfimas dosis de veneno nos hace inmunes a futuras dosis mayores. Beberte 1 litro de veneno te mata. Conocer el mundo y conocernos a nosotros nos brinda las herramientas necesarias para afrontar los retos siguientes. Y hablo de retos y experiencias a cualquier nivel. Un nuevo trabajo, la pérdida de un ser querido, afrontar una enfermedad o simplemente aprender a abrir un coco. ¡Por fin! Pero lo más importante, más allá de superar el reto en sí mismo, es disfrutar del proceso. Buenos días, son las 7:30, he desayunado unos cuantos cocos y ya estoy recogiendo del campamento, y por suerte la marea ya está baja. Así que nada, últimos 20 kilómetros hasta Itacaré y a descansar. A veces todo parece a mi favor. El viento me empuja por la espalda, la arena está firme y dura. Y el paisaje hace que las horas se conviertan en minutos. Otras veces, las cosas se complican. Quedan tan solo 5 kilómetros, pero estoy agotadísimo, estoy reventado. Llevo empujando la bicicleta los últimos 5 kilómetros porque, aunque está la marea baja, la arena no está dura. Me he quedado sin agua, sin comida. Esperaba poder filtrar agua de este río, pero está demasiado sucia y no me quiero arriesgar a beber. Y para colmo tengo que cruzarlo desmontando la bici, porque a esa altura cubre por la rodilla, y con todo el peso que llevo y las alforjas que son bajas me arrastraría, así que nada, a cruzar el río y con ganas de llegar a Itacaré y descansar. Y así somos. Vivimos con determinación y coraje, intentando no juzgar las situaciones por las que pasamos, porque si son buenas o malas,
ya se verá. Aceptamos la vida tal y como es, con sus luces y con sus sombras. Y nos aceptamos los unos a los otros, aprendiendo de todas aquellas personas que en circunstancias mucho peores que las nuestras son felices y dan lo mejor de sí mismos. Si nos caemos, nos levantamos, sin importar cuántas veces hemos caído, y seguimos hacia adelante, trascendiendo nuestro ego, cada día más cerca uno de otros, hasta que seamos todos uno solo, más humildes y mejores personas. Y así, quizás, algún día construyamos el paraíso en la tierra. Mientras tanto, disfrutemos, porque si algo que es verdad es que a pesar de todo, la vida es maravillosa. Por fin he llegado, todo lo sufrido tiene su recompensa. Y así es como llegué a Itacaré, un pequeño pueblo surfista con una energía muy especial, en el que entre idas y venidas he vivido más de 2 meses. Y recordad que aunque parezca que estamos solos en el camino, todos tenemos a alguien que nos protege y nos cuida.